Reno era un simp desesperado que se confesó a 100 chicas pero fue rechazado cada vez por su cara fea. Sin embargo, todo cambió cuando el dios del amor le dio 100 almas gemelas pero le advirtió que debía salir con todas o morirían. Todo empezó el día en que Reno se confesó a su nuevo crush y fue rechazado por 100ª vez. Con el corazón roto, decidió ir a un santuario a rezar por mejor suerte en su búsqueda de encontrar una chica. Sorprendentemente, el dios del amor apareció y le dijo que estaba destinado a tener 100 almas gemelas y que sabría fácilmente quiénes eran porque sentiría un zumbido electrizante. Un mes después, mientras Reno caminaba a clase, accidentalmente chocó con dos chicas, Akari y Karane. Casi inmediatamente, el trío fue golpeado por un zing electrizante y Reno se dio cuenta de que Dios le estaba diciendo la verdad. Cuando Reno intentó ayudarlas a levantarse, Akari fingió haberse torcido el tobillo para que Reno la cargara. Al ver esto, Karane empezó a actuar como una tsundere hardcore y también fingió una lesión para que él le diera algo de atención también. En respuesta, Reno comenzó a golpearse a sí mismo porque pensó que era un idiota por herir a ambas de sus almas gemelas en el primer encuentro. Pero antes de que pudiera remodelar permanentemente su cara, las chicas saltaron y le suplicaron que se detuviera. Cuando les preguntó cómo podían ponerse de pie con sus lesiones, volvieron a actuar e insistieron en que las ayudara a ir a la oficina de la enfermería. Con cualquiera de las chicas a su lado, Reno se sentía como si estuviera en el cielo y se preguntaba cómo se sentiría tenerlas atendiendo su poste. Mientras caminaban, escucharon a algunos estudiantes hablando sobre cómo encontrar un trébol de 4 hojas en un lecho de flores aumenta la tasa de éxito de una confesión de amor. Al momento siguiente, las chicas de repente salieron corriendo, afirmando que tenían algo que hacer, lo que confundió a Reno. Después de la escuela, Reno iba de camino a casa cuando notó a las chicas en el jardín buscando un trébol de 4 hojas para él. Así que decidió hacer algo por ellas también. Unos minutos después, estaba junto al parterre sosteniendo 2 latas y llamó a Karane, y ella se sorprendió al verlo. Justo entonces, notó que Akari no estaba allí, y Karane dijo que probablemente estaba en el baño. Luego le ofreció una de las latas, y la cara de Karane se calentó como una tetera antes de que la tomara. Cuando empezó a alejarse caminando, tímidamente le dio las gracias, haciendo que el idiota Reno también se sonrojara. Después de que ella se fue, Akari regresó, y entonces le ofreció la segunda lata. Akari le dijo de manera perversa que no podía terminarse toda la lata y le pidió que bebiera la mitad para que ella pudiera besarlo indirectamente. Después de dar un sorbo, le devolvió la lata, pero ella se emocionó tanto con la idea de un beso indirecto que la derramó. Mientras comenzaba a lamentarse por la oportunidad perdida, Reno le ofreció su pañuelo, pero ella agarró su mano y se le confesó de la nada. Reno estaba en la luna con esta confesión y estaba a punto de responder cuando Karane regresó de repente. Entonces se le fue encima a Akari, acusándola de intentar robarle al chico que le gusta. Pero Akari fingió ignorancia. Karane entonces recordó que Reno los estaba mirando y empezó a actuar como una tsundere. Sin embargo, finalmente dejó su orgullo de lado y se le confesó directamente. Rente se quedó mirándola en shock. Entonces, ella y Akari se acercaron a él y le preguntaron a cuál de ellas le gustaría salir. Incapaz de elegir entre ellas, fue al santuario otra vez para buscar el consejo del dios del amor. Sin embargo, el dios reveló que Reno no podía rechazar a ninguna de las chicas porque, si lo hacía, ella moriría de una muerte horrible. De camino a casa, Rente lamentó su desgracia disfrazada de bendición y decidió que saldría con ambas porque no quería que murieran. Al día siguiente, cuando se acercó a las chicas, ellas se sorprendieron al ver que parecía que había estado jugando en la tierra. Cuando intentaron preguntarle, reveló que pasó toda la noche buscando tréboles de 4 hojas y logró encontrar 2 de ellos y por eso estaba cubierto de tierra. Luego les pidió a ambas que fueran sus novias, lo que las dejó impactadas. Karane preguntó directamente si tenía la cabeza bien puesta y Reno les aseguró que sí, ya que era muy consciente de lo difícil que era confesar los propios sentimientos. Admitió que no podía elegir a una de ellas porque le gustaban ambas. También prometió tratarlas bien y les ofreció los tréboles que encontró para mostrar su sinceridad. Karane se negó de inmediato y lo acusó de ser un desvergonzado que salía con 2 a la vez, pero Akari no compartió su opinión y aceptó salir con Reno. Al ver esto, Karane cambió de opinión y aceptó también dejar que él la aplaudiera. Al día siguiente, el trío caminó a la escuela tomados de la mano porque estaban emocionados por su primer día juntos. Cuando llegaron, presenciaron a un estudiante siendo perseguido por una criatura horrible con sombrero. Según las chicas, esa criatura era la subdirectora Ibaba, y si atrapaba a alguien corriendo en los pasillos, lo perseguiría y lo besaría como castigo. La idea de tener la lengua de una vieja bruja en la garganta hizo que Trello se estremeciera de asco.
Así que Akari cambió de tema, preguntándole a Reno si alguna vez había besado a alguien antes. Reno admitió que no lo había hecho, ya que ellas eran sus primeras novias, y casi de inmediato se trazó una línea de batalla silenciosa entre las chicas, con cada una queriendo ser su primer beso. Durante el recreo del almuerzo, fueron a la azotea a comer, y Akari puso su plan en marcha alimentando a Reno con parte de su comida. Al ver esto, Karane intentó meterle una galleta en la boca, pero terminó pinchándole el ojo en su lugar. A pesar de esto, Reno se comió la galleta y la elogió como un crítico gastronómico aclamado antes de que Akari sugiriera que se comiera el snack que ella había traído. Coincidentemente, todos los extremos habían sido arrancados, así que decidió alimentarlo usando su boca. Reno entró en pánico cuando notó lo cerca que estaba su cara de la de él, pero la chica no estaba dispuesta a rendirse y empezó a comerse el otro extremo del snack. Cuando Karane se dio cuenta de que estaban a punto de recrear la famosa escena de la dama y el vagabundo, intentó intervenir, pero en su lugar pinchó el segundo ojo de Reno. Su cabello también le hizo cosquillas en la nariz, haciendo que estornudara y rompiera el snack que estaba compartiendo con Akari. Pero en ese momento, Karane notó sus ojos inyectados en sangre. Como no tenía idea de que ella se los había causado, asumió que estaba resfriado e intentó usarlo a su favor. Antes de que pudiera besarlo, Akari la apartó de un manotazo usando sus melones crecidos e intentó tomar el control, pero Karane no se lo permitió. Esto hizo que recibiera otro bofetón de la trama. Y cuando Reno notó que estaban a punto de comenzar un enfrentamiento Rhea Ripley versus Liv Morgan, los detuvo. Cuando preguntó si estaban peleando por quien llegaba a besarlo primero, las chicas comenzaron a glitchear como un teléfono Android desactualizado. Cuando se calmaron, reveló que él también quería besarlas y explicó que lo haría al azar mientras estuvieran con los ojos vendados para que no supieran quién besó primero. Akari alabó su idea, diciendo que era genio, pero Karane señaló que alguien podría quitarse la venda durante el proceso. Reno dijo que no pasaría porque todos harían pinky promise de no remover sus vendas. Al oír esto, Karane se convenció de que lo habían dejado caer de cabeza cuando era bebé. Pero como ella era una simp por él, acordó jugar por sus reglas. Cuando el juego comenzó, Reno dio un paso hacia Akari, pero como extendió sus manos, accidentalmente tocó sus milques. Vaya, la reacción inmediata de Akari fue actuar tímida, aunque le dijo que no le importaría si iba más lejos. Avergonzado, Reno tocó a la desprevenida Karane y le dijo que tenían que empezar todo de nuevo. La segunda vez, Reno caminó hacia Karane, pero una brisa ligera causó que su falda volara hacia arriba, exponiendo las cintas de sus plat covers a un gato curioso. Cuando el gato comenzó a jugar con las cintas, Karane asumió que era Reno actuando sobre sus deseos cultured, así que empezó a golpearlo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el culpable era un gatito, se sintió avergonzada y se disculpó. Después de esto, le dijeron a Akari que necesitaban empezar de nuevo, negándose a explicar por qué. Pero la chica sabía que era por culpa de Karane gracias a nuevas adiciones en la cara de Reno. Lo que pasó después de esto fue una serie de eventos desafortunados y al final las chicas empezaron a culparse mutuamente por las cosas que salían mal. Reno les dijo que era su culpa y antes de que pudieran detenerlo corrió gritando para que Imbaba viniera a por él. Lea Capes Bin. La mujer emergió de las sombras y comenzó a perseguir a Reno. Cuando lo atrapó, intentó Tang him down, pero Karane agarró su garganta en un agarre de hierro mientras la mujer se quejaba de que era una mocosa irrespetuosa. Akari llamó a un inspector escolar falso para presenciar a la maestra Cultured en acción. Esto la hizo entrar en pánico, así que huyó como una cucaracha y atacó a otro estudiante en su lugar. Las chicas entonces corrieron hacia Reno y preguntaron por qué casi había dejado que la gemela de Baba Yaga tuviera su camino con él. Reno explicó que no le gustaba cómo estaban peleando por su primer beso, así que estaba dispuesto a regalarlo si eso significaba que se llevarían bien. Conmovidas por sus palabras, las chicas simultáneamente acordaron dejar que la otra tuviera su primer beso, lo que lo sorprendió. Cuando preguntó por qué, tímidamente le dijeron que podían ver cuánto amaba la otra a él solo mirando a sí mismas. De repente, las abrazó y admitió que había tenido la idea equivocada sobre ellas. Luego regresaron al tejado, y esta vez, Reno sugirió que todos se besaran a la vez. Karane señaló que su idea era algo sacado de esas películas sucias que él veía todo el tiempo, pero Reno le aseguró que no lo era. Una vez que se excedió en convencerlas, tomaron manos como si estuvieran a punto de cantar Kvea, luego besaron. Al día siguiente, el trío fue a la biblioteca a buscar libros cool ya que Akari quería continuar cocinando para Reno. Mientras las chicas estaban sacando un libro, Reno se alejó por su cuenta, buscando un buen libro para leer. Cuando intentó alcanzar uno, notó que alguien más estaba haciendo lo mismo, así que se giró para enfrentarlos.
Inmediatamente, sintió el zing electrificante y se dio cuenta de que la chica Chibi era su tercera soulmate. El nombre de la chica era Shizuka, y usó el libro que sostenía para presentarse como bibliotecaria. Reno asumió que era porque estaba manteniendo fielmente la regla de no hablar, así que intentó comunicarse con ella usando signos. Aún usando el libro, preguntó si su boca estaba out of commission, y Reno le devolvió la pregunta. Shizuka explicó que era mala comunicando con gente, así que el libro servía como una especie de teleprompter para ella. Cuando se disculpó e intentó conseguir que alguien más lo atendiera, él la detuvo, diciendo que estaba ok con que ella estuviera allí. También preguntó si podía recomendarle buenas novelas de romance para que él leyera. Así que Shizuka seleccionó las que pensó que le gustarían. Para cuando terminó, Reno estaba shocked de ver que los libros que había elegido estaban apilados en 2 pilas. Shizuka confundió su reacción con otra cosa y se disculpó, pero Reno le dijo que se llevaría todos. Sin embargo, se enteró de que no podía hacerlo porque no tenía una tarjeta de biblioteca y una nueva tardaría una semana en emitirse. Al ver lo desanimado que estaba, Shizuka le ofreció su libro preciado, ya que no pertenecía a la biblioteca. Reno le dio las gracias por el libro y le preguntó qué era ella, a lo que ella respondió mostrándole su identificación escolar. Cuando la miró, vio que estaban en la misma clase, así que se lo dijo y se presentó antes de ir a buscar a Akari y Karane. Los encontró leyendo libros de cocina en un rincón de la biblioteca y se puso todo emocional por alguna razón mientras hablaban. Esa noche, se quedó despierto leyendo el libro que Shizuka le había dado. Era una historia de amor desafortunado sobre una princesa y el caballero que juró protegerla con su vida. Después de que el caballero salvó a la princesa de un dragón, su amor floreció, pero el destino estaba decidido a separarlos cuando el rey arregló un matrimonio para la princesa con el príncipe de un reino vecino. El día en que ella debía partir hacia su nuevo hogar, llegó la noche para él, pero los guardias reales no lo dejaron pasar. Todo lo que pudo hacer fue llamarla, preguntando si había alguna forma de que desafiaran el cruel destino que la vida les había dado. Como la historia terminaba allí, Reno tuvo que esperar a conseguir el segundo volumen para averiguar qué sucedía después. Al día siguiente en la escuela, se acercó a Sisa para devolver el libro y le dijo cuánto le había encantado leerlo. La chica entró un poco en pánico, ya que no estaba acostumbrada a la atención. Pero cuando se calmó, sacó el segundo volumen de su bolso y se lo entregó. Reno le dio las gracias por él, pero insistió en compensarla por haberlo introducido a la ficción máxima. Así que la llevó a tomar una bebida de la máquina expendedora. Mientras estaban sentados afuera, le preguntó a Shizuka si siempre leía libros, y ella asintió. Esto lo llevó a decirle que a él también le encantaba leer y que el libro que ella le había dado era la combinación perfecta de romance y aventura. Verlo entusiasmarse hizo que Shizuka se riera en silencio antes de levantar el libro y decirle que ella también lo había leído muchas veces. Fue entonces cuando se dio cuenta de por qué ella podía encontrar fácilmente la línea que quería transmitir en una conversación. Así que le dijo que era genial. Sin embargo, Shizuka no estuvo de acuerdo con él, diciendo que una perdedora sin amigos como ella no merecía tal elogio. Cuando ella le dio las gracias por no juzgarla, él se dio cuenta de que las cosas no eran como pensaba y pidió prestado el primer libro otra vez, así que ella se lo dio. Más tarde ese día, la otra bibliotecaria le dijo a Sisa que parecía alegre. Pero cuando le preguntó si había pasado algo bonito, la chica se puso nerviosa. Inmediatamente usó su libro para transmitir que las cosas seguían igual con ella. Así que la bibliotecaria no insistió en el asunto después de que ella se fue. Shizuka continuó con su deber, pero no pudo evitar pensar en su primer encuentro con Reno. Pasaron los días y Reno no habló con Sisa, así que la chica se puso un poco triste. Una tarde, mientras iba a algún lugar, lo vio comiendo con Akari y Karane. Las chicas preguntaron por qué había parecido cansado en los últimos días, y él les dijo que era porque había estado ocupado haciendo cosas hasta tarde en la noche. Inmediatamente, las chicas de mente sucia asumieron que su habitación estaba llena de calcetines. Pero cuando él preguntó qué estaban pensando, se negaron a decir nada. En su lugar, Akari besó su mejilla, afirmando que estaba compartiendo parte de su energía con él, así que él la abrazó. Karane se puso celosa e intentó hacer lo mismo, pero la chica violenta le dio un cabezazo en su lugar. Mientras resolvían eso, Sisa se deprimió aún más porque se dio cuenta de que Reno no estaba tan soltero como ella había esperado. Mientras estaba sentada abrazando su libro, recordó el pasado cuando se metían con ella por no poder hablar. Incluso su propia madre la reprendía verbalmente por ello, haciéndola sentir como un bicho raro, todo porque no podía hablar sin importar cuánto lo intentara. Más tarde, mientras estaba en la biblioteca, Rente apareció de repente y le pidió que sacara su teléfono, explicando que quería que instalara una aplicación. Después de que lo hizo, le indicó que descargara un archivo que él le había enviado,
que era el ebook del primer volumen del libro que ella le había prestado. Cuando le ordenó que seleccionara un texto, una voz lo leyó en voz alta, sorprendiéndola. Entonces, él explicó que la aplicación era un software de texto a voz. Al darse cuenta de que él había pasado por todas esas molestias para facilitarle tener conversaciones, Shizuka se conmovió. Así que cuando él le pidió que lo probara, ella lo usó para confesarse a él, pero añadió que no necesitaba que él respondiera. Ella estaba sollozando en silencio cuando hizo esto. Así que Reno la acercó más y soltó que a él también le gustaba a ella. Shizuka le dijo que no podían estar juntos porque él ya tenía a alguien, pero él le aseguró que no importaba. Al día siguiente, llevó a Shizuka a la azotea para conocer a Akari y Karane y pidió su permiso para salir con ella. Por supuesto, las chicas se quedaron impactadas por su absurda petición, mientras que Karane estaba preparada para golpearlo. Akari fue más comprensiva. La chica enferma de amor le dio las gracias por no dejarlas de lado después de encontrar a una nueva amante. Entonces Karina preguntó si siempre había sido estúpida. Reno les aseguró que sus sentimientos por ellas no habían cambiado y prometió que amaría a las tres por igual. También juró cometer seppuku si hacía algo que las hiciera sentir lo contrario. Así que aceptaron a Shizuka como su nueva novia. Con eso resuelto, se sentaron a comer el almuerzo y Reno presentó formalmente a las chicas entre sí. También le informó a Shizuka que había incluido sus nombres en el libro, facilitándole dirigirse a ellas. Después de que Shizuka lo probó, Rente comenzó a contarle a Akari y Karane cosas sobre Shizuka, como que era bibliotecaria y que amaba los libros, así como cómo movía inconscientemente los pies según cómo se sentía respecto a una escena. Shizuka se sorprendió de que él hubiera notado un detalle tan pequeño. Así que Reno decidió demostrar que siempre prestaba atención a sus chicas hablando de sus hábitos. Dijo que Akari siempre se ponía un dedo en la boca cuando estaba pensando y que Karani se enrollaba el cabello cuando intentaba actuar dura. Las chicas quedaron atónitas por su observación tan precisa. Y al final, los cerebros de las tres se sobrecalentaron porque no podían manejar su atención. Sin embargo, Reno siguió hablando y cuando mencionó su beso, Sisa se intrigó. Quería saber si habían hecho el baile de lenguas y, una vez que Reno lo confirmó, se volvió extremadamente tímida y callada. Su comportamiento llevó a Akari a preguntarle si ella también quería besar a Reno, y Shizuka respondió que era una actividad reservada para cuando se casara. Entonces Reno prometió ir a su ritmo y no apresurarla a hacer algo que no quisiera. Mientras seguían comiendo, Akari y Karane empezaron a competir por quién podía alimentar a Reno y terminaron atiborrándolo de comida. Cuando comenzaron a intimidarse entre ellas, Reno notó que Shizuka permanecía callada, así que decidió ayudarla a soltarse sugiriendo que jugaran un juego para hacerlo más interesante. Les dijo a las chicas que la ganadora haría cosquillas a la perdedora y se entusiasmaron. Después de la primera ronda, Karani salió como la perdedora mientras Rentaro fue el ganador. Así que él le hizo cosquillas. Ella logró evitar reírse. Así que, para cuando terminó, parecía que acababa de ver fuegos artificiales. Mirarla casi hizo que Reno explotara, pero logró controlarse y continuar el juego. Después de la segunda ronda, él seguía siendo el ganador, pero Akari fue la perdedora, y la chica estaba más que feliz con eso. Ella ofreció descaradamente sus jarras para que él le hiciera cosquillas, lo que hizo que Reno se descompusiera. Así que Karane, la bloqueadora de la trama, la puso en su lugar. Sin embargo, cuando Reno empezó a hacerle cosquillas, la chica pasó de reírse a intentar controlar sus compuertas. Al final, le rogó que se detuviera porque se dio cuenta de que los parques acuáticos no eran los únicos con toboganes de agua. En la tercera ronda, Reno volvió a ganar, y esta vez Cisco fue la perdedora. Sin embargo, Reno se sorprendió al ver que, a pesar de cuanto le hizo cosquillas, la chica no hizo ningún sonido. En su lugar, indicó su risa a través de las comillas en su teléfono, dejando a las chicas asombradas. De repente, se dieron cuenta de que Reno no había perdido. Así que se determinaron a hacer que ocurriera y hacerle cosquillas a él. Lamentablemente, fue Shizuka quien ganó. Y en lugar de hacerle cosquillas a Reno, lo pinchó, dejando a las chicas sin palabras. Mientras los observaban, Akari se preguntó si Reno se había enamorado de Shizuka por su inocencia. Mientras que Karane solo la fulminó con la mirada. Cuando Shizuka finalmente dejó de pinchar a Reno, él se disculpó para ir al baño, dejando a las chicas solas. Casi de inmediato, Karane se volvió contra Shizuka, exigiendo saber por qué había desperdiciado una oportunidad de oro al pinchar a Reno. También señaló que Shizuka se estaba conteniendo por culpa de ellas y se enfadó aún más. Akari le dijo en tono burlón a Kaani que se calmara o explotaría, pero en su lugar se volvió contra ella. Al ver esto, Shizuka explicó rápidamente que no quería sobrepasar sus límites como recién llegada.
Viendo que Reno también era su novio, cuando ella siguió quejándose, Akar se burló de ella, así que estalló contra la diosa de los melones a la que no le importó. Shizuka luego se disculpó, pero Karana la abrazó con fuerza y le dijo que dejara de disculparse y que tomara acción en su lugar. Después de soltarla, Shizuka admitió que había estado actuando así porque no creía ser su igual. También dijo algunas cosas más, haciendo que las chicas sintieran que era una tierna que no podía hacer nada mal. Esto también hizo que Karana se disculpara por su dureza, mientras que Akari tranquilizó a Shizuka diciéndole que era una de ellas. Mientras las chicas hablaban, no tenían idea de que Reno las estaba observando y sintiéndose orgulloso de sí mismo. Resultó que había notado que Karane estaba enojada mientras Shizuka lo estaba pinchando. Sin embargo, no estaba seguro de por qué, así que decidió irse, esperando que ella se abriera, y así fue. Cuando regresó afuera, Karane le dijo que la última penalización tenía que rehacerse, ya que pinchar no era lo mismo que hacer cosquillas. Akari estuvo de acuerdo y le preguntó a Shizuka si quería hacerle cosquillas a Reno, y Shizuka admitió que sí. También dijo que quería besarlo, así que él le concedió su deseo, lo que hizo que la chica tuviera una sobrecarga emocional y se quedara congelada. Mientras Reno intentaba reanimarla, Akari notó que Karane estaba en shock y decidió molestarla. Para hacer esto, se acercó a Reno y le pidió un beso, el cual él le dio, haciendo que Karane apartara la mirada. Cuando terminó, le preguntó si ella también quería un beso, y como se esperaba, ella actuó como si no lo quisiera, aunque se acercó más a él. Al ver esto, Reno la abrazó y le dijo que era linda, haciendo que ella se apartara mientras intentaba controlar sus emociones. Ella también lo llamó provocador y le golpeó el pecho con los puños, pero a Ren no le importó y le dijo que quería besarla. Ella, tímidamente, admitió que quería que la besara, así que lo hizo, dejando sus sentimientos tan felices como los de las otras. Luego se ofreció a salir con un perdedor como él y empezó a reírse cuando ellas lo llamaron idiota. Semanas después, mientras los estudiantes se reunían para revisar los resultados de sus exámenes, Reno regresó al aula porque había olvidado su teléfono. Cuando llegó al salón, encontró el móvil en su pupitre y vio a una estudiante allí. Recordó que su nombre era Nano, así que se dirigió a ella preguntándole si no estaba interesada en revisar los resultados. Nano respondió que no era necesario, ya que ya sabía que había obtenido la mejor calificación. Cuando ella se giró para mirarlo, ambos fueron golpeados por el electrizante zinc, y él se preguntó si ella sería su próxima alma gemela. Por eso, intentó convencerla de que fuera con él a revisar los resultados, pero Nano insistió en que no hacía falta. Cuando regresó con las chicas, ellas presumieron de haber sacado buenas notas. Mientras se las felicitaba, vio el nombre de Nano en la lista. Tal como había dicho, era la mejor puntuación. Y Reno no pudo evitar sentirse impresionado por ello. Sin embargo, también sintió curiosidad, así que les preguntó a las chicas qué sabían sobre Nano. No sabían mucho, pero Karane dijo que los estudiantes creían que era un robot avanzado porque, además de ser muy inteligente, nunca mostraba ninguna emoción. Más tarde ese mismo día, durante la clase de biología, Reno fue emparejado con Nano. Así que, para no quedarse mirándola como un idiota, se fue a traer el microscopio. Cuando regresó, se sorprendió al verla copiando de su libro de texto. Entonces le dijo que había derrotado el propósito de su práctica. Nano argumentó que no lo había hecho, diciendo que, dado que los científicos ya habían proporcionado la respuesta, no había necesidad de perder tiempo mirando por el microscopio. Mientras Reno intentaba discutir que su punto era estúpido, notó que el profesor los estaba observando. Así que le dijo que tenían que hacer el trabajo para evitar meterse en problemas. Para complacerlo, ella preparó el microscopio, pero luego colocó el libro de texto debajo, lo que lo llevó a preguntarle si su cerebro estaba dormido. Nano respondió que no iba a realizar una actividad inútil para encontrar lo que ya estaba dibujado para ella. Así que decidió hacer la práctica solo. Sin embargo, se cortó, y cuando se levantó para enjuagar el corte, Nano le dijo que tenía una forma más efectiva de curarlo. Al momento siguiente, puso su dedo en su boca, lo que lo sorprendió, pero ella afirmó que lo estaba desinfectando ya que la saliva contenía agentes antimicrobianos. Mientras seguía succionando su dedo, Reno permaneció sorprendido, aunque deseaba que estuviera haciendo eso en otra cosa. Un poco más tarde, cuando terminó la clase, Reno se acercó a Nano para agradecerle por ayudarlo y también para tratar de conocerla mejor. Sin embargo, Nano le dijo que no estaba interesada en hacer amigos, así que él trató de convencerla de que hacer amigos era divertido. En respuesta, Nano expresó su opinión sobre la diversión, diciendo que era una forma improductiva de pasar el tiempo. Reno trató de hacerla cambiar de opinión, pero ella dio una declaración final que no le dejó espacio para hablar, y luego se alejó.
Esa noche, mientras Nana estudiaba en su habitación, no pudo evitar pensar en Reno y en lo que le había hecho en el laboratorio. Había sido algo tan fuera de su carácter que, cuando intentó encontrar una explicación lógica, fracasó. Ella comenzó a escribir continuamente la ecuación de pi. Cuando se dio cuenta de que el ejercicio no la ayudaba a concentrarse, concluyó que necesitaba hacer otra cosa, por lo que al día siguiente se confesó a Reno. Sin embargo, cuando él aceptó salir con ella, lo sorprendió diciendo que no estaba interesada en relacionarse con Dullards. Reno le preguntó a qué se refería. Entonces, ella explicó que había venido para que pudieran poner fin a su amor porque no estaba lista para comprometerse con cosas así. Creía que el romance también era inútil, y cuando intentó irse, Reno la detuvo. Le dijo que su rechazo no significaba nada, ya que él ya había sido rechazado 100 veces, y luego le pidió que saliera con él antes de que pudiera negarse. Prometió que se rendiría si no podía conquistarla, y ella aceptó. Unos días después, se encontraron en un parque de diversiones para su cita. Y después de que Reno terminó de elogiar su atuendo, comenzó la cita. La primera atracción en la que fueron fue el carrusel, y Nano sintió que estaba perdiendo su tiempo. Justo cuando estaba a punto de decírselo, notó que él tenía una cámara instantánea y le dijo que era un dispositivo inútil porque si se perdían las fotos, no habría forma de recuperarlas. Reno fingió no escuchar lo que dijo y tomó una foto de ella, la cual le gustó, pero ella la llamó ilógica. Luego, entraron a la casa embrujada, pero en lugar de asustarse, la chica altamente lógica le dijo a Reno que los fantasmas no existen. Cuando los actores comenzaron a salir de repente, Reno se asustó. Pero Nano permaneció imperturbable y lo llamó un cobarde sin espina. Después de salir del lugar, fueron a la atracción de las tazas giratorias, pero Nano seguía sin impresionarse. Continuó criticándola hasta que terminó el viaje, y cuando entraron a un laberinto, trepó por una pared para encontrar la salida rápidamente. Reno la regañó por eso. Pero incluso después de que aceptó conquistar el laberinto de la manera habitual, siguió quejándose. Esperando mejorar sus puntos de reseña de clienta, Reno la llevó a la rueda de la fortuna, pero ella tenía demasiado miedo para señalar sus fallas. Así que se sentó junto a ella y le sostuvo la mano para consolarla. Al final del día, los dos se sentaron en un banco, y Reno le mostró a Nano las fotos que había tomado mientras le preguntaba si había disfrutado de su cita. Nano admitió que le había gustado pasar tiempo con él, pero agregó que la actividad en sí era inútil. Sus palabras hicieron que Reno quisiera probarla. Así que reunió todas las fotos e intentó quemarlas. Sin embargo, antes de poder hacerlo, ella recordó sus propias palabras sobre que las fotos no tenían archivo de respaldo. Así que le hizo soltarlas. Sin sorprenderse, él le dijo que solo estaba fingiendo no importarle porque no estaba acostumbrada a mostrar emociones. Cuando mencionó que había disfrutado cada momento de su cita, Nano comenzó a llorar y admitió que quería salir con él. Reno entonces aceptó su confesión nuevamente, y después de besarse, regresaron a casa. Al día siguiente, Reno presentó a Nano a sus novias y pidió su permiso para salir con ella. Como era de esperar, Karane tuvo unas pocas palabras choice para él antes de que acordara, pero las otras no les importó en absoluto y fácilmente dieron sus bendiciones como él hizo cuando trajo a Shizuka. Él va a cortar su stick-off si les fallaba, y Nano le dijo que el método más efectivo para crossover era beber veneno. Karane la regañó por sugerir eso, pero Akari estaba más interesada en el hecho de que Rente no las llevó al parque de diversiones con él. Para enmendar las cosas, él sugirió que fueran a una cita grupal en su próximo día libre. Entonces, Akari propuso visitar el parque acuático, que acababa de abrir. Después de esto, Karane fue a comprar traje de baño después de la escuela porque quería impresionar con su apariencia. Cuando llegó el día de la cita, Reno se encontró con las chicas junto a la piscina y casi trascendió al cielo cuando vio a Akari, Nano y Shizuka en sus trajes de baño. Sin embargo, Shizuka, que llevaba puesto su traje de baño escolar, se disculpó por no verse tan atractiva como las demás. Reno le aseguró que no le importaba porque incluso si estuviera vestida con harapos, seguiría perdidamente enamorado de ella. Mientras le acariciaba la cabeza, de repente se dio cuenta de que Karane no estaba. Así que preguntó a las chicas dónde estaba. Antes de que pudieran responder, Karane apareció usando un cubre-traje y el idiota Rente comenzó a entrar en pánico porque de alguna manera asumió que ella había salido mientras se cambiaba. Cuando empezó a insistir en que regresara al vestuario, Karana le dijo que se calmara y explicó que estaba cubierta porque tenía frío, preocupada de que pudiera estar enferma. Reno y Akari sugirieron dar por terminado el día, pero Karane se negó. Entonces Nano le dijo que se sentara al sol para calentarse, y Karane le agradeció, diciendo que no tenía que preocuparse por ella.
Nano le aseguró que no debía preocuparse porque no estaban tan cercanas, y Karane se ofendió. Cuando comenzó a intentar darle una patada voladora a Nano, Reno se dijo a sí mismo que estaba tan sana como un caballo, así que no tenía que preocuparse. Por otro lado, Shizuka se acercó a Karane y le preguntó si quería compañía, a lo que Karane le respondió que no. Después de que ella se alejara para sentarse bajo el sol, Reno y las demás se metieron en la piscina. La corriente del agua arrastró a Shizuka mientras que a Nano se le ocurrió que la piscina era un curso de supervivencia para el apocalipsis. Cuando intentó nadar contra la corriente, Reno le dijo que ni se le ocurriera, así que se detuvo. Justo entonces, Akari chocó con él, afirmando que la corriente la había empujado, pero se dio cuenta de que era mentira cuando notó que ella estaba presionando sus pechos contra él. El idiota atrapado no dejaba de mirar sus bienes. Y cuando Nano notó lo que estaba pasando, decidió unirse a la acción también. La única diferencia era que ella era más directa que Akari porque tomó la mano de Reno y la colocó sobre sus pechos. Negándose a perder, Akari puso la segunda mano de Reno sobre sus pechos, dejando al chico aún más sorprendido que antes. Después de un rato, lo vieron flotando en su sangre, que había perdido por la sobreestimulación. Después de confirmar que no estaba respirando, las chicas lo sacaron del agua de la piscina y Akari intentó darle mouse to mouse pero solo terminó besándolo en su lugar. Viendo esto, Nano la empujó fuera del camino y hizo lo mismo. Así que, Akari la empujó lejos para que ella pudiera continuar la tarea. Mientras tanto, la pobre Shizuka todavía estaba siendo arrastrada por la corriente. Y cuando intentó llamar por ayuda, nadie la oyó. La peor parte era que su float se perforó y terminó varada en un pequeño parche de tierra en el medio de la piscina. De regreso al borde de la piscina, Akari y Nano se desanimaron porque su supuesta método de resucitación no había revivido a Reno. Nano sugirió que buscaran a un salvavidas, y como eran del tipo celoso, acordaron que tenía que ser un salvavidas masculino. Mientras corrían buscando uno, un grupo de chicos, pensando con sus salchichas, las detuvo e intentó que salieran con ellos. Akari les dijo cortésmente que tenían prisa. Y mientras corría pasando junto a ellos, uno de los idiotas intentó agarrarle el brazo superior. Este idiota creía que al hacerlo, podría determinar qué tan suaves eran sus almohadas. Pero Nano vio sus intenciones y lo detuvo. Viéndolo como un degenerado delirante, asumió que ella lo quería, pero Nano le demostró que estaba equivocado al pincharle los ojos. Cuando sus amigos amenazaron con hacerla pagar, ella les dijo que no tenían que hacerlo porque ella iría con ellos. Luego le dijo a Akari que siguiera sin ella. Pero Akari se interpuso entre ella y los acosadores y les dijo que se largaran. Molesto, uno de los chicos se movió para agarrar a Akari, pero Reno apareció de repente y agarró la cara del chico en su lugar. Les pidió amablemente que no se acercaran a sus novias porque a ellas no les gustaba. Los chicos insistieron en que la culpa era de las chicas porque habían intentado convertir a uno de sus amigos en un pirata. Y Reno les dijo que fue en defensa propia. También les comentó que si realmente necesitaban un nuevo amigo, él estaba dispuesto a pasar el rato con ellos. Pero los chicos no estaban interesados en él. Le pidieron que se llevara a su novia y se fuera, creyendo que solo era una de las chicas, pero él lo sorprendió al revelar que estaba saliendo con ambas. Por supuesto, no le creyeron y exigieron que lo demostrara besando a ambas chicas. Reno se negó porque no le interesaba hacer un espectáculo para ellos. Pero a las chicas no les importó y lo besaron. Sorprendidos por su audacia, los chicos salieron corriendo. Entonces, las chicas le preguntaron a Reno cómo supo que estaban en problemas. Antes de que él pudiera responder, escucharon a Karane quejarse de que Reno la había dejado sola mientras ella corría hacia ellas. Luego les contó que Reno había ido a rescatarlas por su culpa. Aparentemente, ella había notado que los chicos las estaban acosando, y cuando intentó acercarse a ellos, se topó con el cuerpo casi sin vida de Reno. Después de intentar y fallar en revivirlo, les dijo que las chicas estaban en problemas y casi de inmediato él se despertó y salió corriendo. Al concluir su historia, Reno agradeció a Nano por defender a Akari de esos chicos, pero le dijo que nunca volviera a ponerse en riesgo. Entonces, ella se disculpó. En ese momento, Karana preguntó dónde estaba Sisa, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que no la habían visto desde que entraron a la piscina. Rente empezó a entrar en pánico de inmediato porque sabía que Sisa no sabía nadar, y antes de que las chicas pudieran decir algo, salió corriendo. Mientras tanto, el teléfono de Shizuka se apagó porque lo había estado usando para pedir ayuda. Y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuchó a Reno llamándola. Ella intentó hacer gestos para llamar su atención, pero no funcionó, así que no tuvo más opción que obligarse a hablar. Apenas se escuchaba, pero Reno lo oyó y rápidamente se lanzó a la piscina.
Después de llevarla a un lugar seguro, Sisa lo agradeció besándolo, lo que dejó frito el cerebro del chico. Una vez que la dejó con las demás, les dijo que iba a descansar e invitó a Karane a acompañarlo porque todavía tenía frío. Mientras se relajaban, le dijo que sabía que estaba fingiendo el frío porque se sentía insegura por el tamaño de su pecho. Luego le aconsejó que no lo hiciera y le quitó el abrigo. La reacción inmediata de Karane fue abofetearlo, pero a él no le importó y la abrazó, diciéndole que se veía hermosa. No se detuvo allí y añadió que no le importaría si ella tuviera cuerpo como una tabla de surf, porque siempre se sentiría atraído por ella. Sus palabras hicieron feliz a Karana. Así que, cuando la soltó, ella lo besó, lo que lo sorprendió. Después de esto, se unieron a los demás, quienes felicitaron a Karane por su traje de baño, y luego todos regresaron a chapotear en la piscina. Días después, mientras las chicas arrastraban a Reno hacia la cafetería, se cruzó con una chica pelirroja y excéntrica y sintió el sim de alma gemela cuando pasaron por el laboratorio de ciencias. Como las chicas lo arrastraban, no pudo detenerse para confirmar nada. Así que, al día siguiente, pasó por el laboratorio. La única persona allí era Kuri, una loli de baja estatura, quien pensó que había venido a unirse al club de química. Tras darle la bienvenida, le sirvió té en un vaso de precipitados y le dijo que lo bebiera cuando él trató de negarse. Para no parecer grosero, Reno bebió su té. Y mientras Query empezaba a hablar sin parar sobre su último experimento, la medicina imán humano, le mostró 2 tubos de ensayo con líquidos de distintos colores y explicó que si una persona los bebía, su cuerpo empezaría a reaccionar como un imán. Tras su explicación, le pidió a Arente que bebiera uno de los líquidos para poder confirmar si funcionaba, pero él trató de negarse, ignorando su opinión sobre el asunto. La chica loca lo obligó a beberlo y casi de inmediato su cuerpo comenzó a comportarse como un imán, lo que lo sorprendió. Kusari se sintió orgullosa de sí misma y luego le dijo que el efecto secundario de la droga era 3 días y noches de estreñimiento. Arente se quejó de que debería haber empezado por eso, pero ella lo ignoró y bebió del segundo tubo también. Casi de inmediato, quedó pegada a él y señaló felizmente que los opuestos se atraen. Reno encontró su comportamiento extremadamente adorable e intentó entender lo que estaba sintiendo, ya que él no había ingerido la droga. Cuando intentó alejarse y descubrió que no podía, se dio cuenta de que la droga era más potente de lo que había asumido. Sin embargo, le aseguró que todo estaría bien, ya que el efecto se desvanecería en 10 minutos. Justo cuando Reno intentaba relajarse, Query reveló de repente que había estado aguantando las ganas de orinar por un tiempo. Él inmediatamente trató de empujarla para alejarla, porque no quería que le orinara encima, pero ella le dijo que no se preocupara, ya que llevaba un pañal. Después de separarse, él se quedó mirándola y se preguntó qué estaba causando su atracción hacia ella. En ese momento, Query reveló que había echado un filtro de amor en su té porque estaba enamorada de él y quería que él la amara también. Tan pronto como terminó de hablar, Reno intentó provocarse el vómito, lo que la hizo sentir que él estaba irritado por la idea de estar con ella. Pronto comenzó a llorar y empezó a golpear su espalda con el puño, acusándolo de ser un bruto. Reno le dijo que estaba equivocada y le explicó que no quería estar drogado cuando aceptara su confesión de amor. De repente, comenzó a convulsionar. Para detenerlo, Kutri bebió otra droga y se la administró a él por la boca. Una vez que se sintió mucho mejor, ella expresó tristeza al pensar que él ya no la querría porque el efecto del filtro de amor había sido neutralizado. Reno le aseguró que no importaba, porque aún se sentía atraído por ella, lo cual le parecía extraño. De repente, Kui se puso en 4 patas y comenzó a rogarle que saliera con ella, pero al siguiente momento, se transformó de una chica sin atributos en la poderosa chica de grandes pechos con la que había tenido chispa el día anterior. Viendo su confusión, Kujuri explicó que su forma más pequeña era el resultado de un experimento fallido de inmortalidad en el que había estado trabajando. Dijo que solo podía volver a su forma original si tomaba un neutralizador, pero que normalmente solo duraba 1 hora. Su revelación sorprendió mucho a Reno, especialmente cuando le contó que estaba en su 3er año y era presidenta del club de química. Una vez que todo lo que dijo finalmente hizo clic en su mente, Reno se golpeó la cabeza contra el suelo y le rogó que saliera con él. Kujuri se alegró de este desarrollo y fue a ayudarlo a levantarse, diciendo que le encantaría ser su novia. Más tarde, él la llevó a la azotea para presentarla a los demás. Cuando Karane le pidió que les hablara sobre sí misma, la chica dijo que le encantaban las drogas. Inmediatamente intentó estrangular a Reno por involucrarse con una adicta, pero él le explicó que estaba equivocada. Una vez que lo soltó, él reveló que Kujuri era su senpai y que solo se veía así por un experimento fallido. Con eso aclarado,
Kuri anunció que había traído drogas para todos y sacó un tubo que contenía drogas de mejora de atributos para Karane. La chica se enfureció al escuchar esto, diciendo que no las quería, así que Kujuri comenzó a sacar otras drogas para diferentes propósitos, ninguna de las cuales cambió el estado de ánimo de Karane. Luego le preguntó a Kuri si la había investigado, y la drogadicta sin licencia admitió que Reno le había contado algunos detalles. Inmediatamente, Karane atacó a Reno por delatarla, pero él explicó que no lo había hecho para ridiculizarla, así que ella se disculpó por intentar asesinarlo. A continuación en la lista de la reina de las drogas estaba Akari, a quien le dio una droga que juró la haría más atractiva, pero que derritió su ropa después de que la bebiera. Kusuri afirmó que la droga había cumplido su objetivo, ya que no hay nada más atractivo que una mujer desnuda, pero Akari no estuvo de acuerdo. Reno entonces le entregó sus pantalones deportivos para que los pusiera, pero la chica se preocupó de que también se derritieran. Kusuri dijo que no pasaría, porque la droga solo funcionaba una vez, y luego le dio a Shizuka una droga que le hizo crecer orejas de droga. Así que Reno comenzó a jugar con ellas. Por último, le dio a Nano una droga que le permitió controlar su cabello, y la usó para atraer a Reno para un beso. A Nano le gustó lo efectiva que era su droga. Y cuando le mencionó esto a Kuri, la chica se ofreció a suministrarle más. Sin embargo, advirtió que si seguía tomándola, todo su cabello se caería. Nano dijo que no le importaba, pero Reno le dijo que ni siquiera lo pensara, porque si perdía todo su cabello, se vería como una cría de topo. Finalmente, todos se sentaron y, mientras comían las galletas que Kusuri trajo, ella les contó que su sueño era convertirse en investigadora de drogas. Después de hablar un rato sobre su sueño, se excusó para ir al baño. Sin embargo, antes de irse, les dijo a las chicas que un frasco contenía un té especial para Reno. Para cuando regresó, encontró a las chicas bebiendo el té equivocado e intentó detenerlas. Reno le dijo que no era gran cosa, pero Kujuri argumentó que sí lo era, explicando que había mezclado una droga en ese té para que él sintiera un deseo incontrolable de besar a su amante. Lo había hecho porque quería que él la besara, y Reno le dijo que no necesitaba drogarlo para conseguir un beso. Sus palabras la emocionaron. Pero antes de que pudiera besarlo, de repente fue arrancada de él por una Karane zombificada. Resultó que la droga había sido tan potente que convirtió a las chicas en zombis que buscaban besos en lugar de cerebros. También les otorgó fuerza sobrehumana, y Kujuri advirtió que si no tomaban un neutralizador pronto, permanecerían así para siempre. Justo entonces, las chicas intentaron agarrar a Reno, pero Kujuri lo apartó y juntos corrieron hacia la puerta. Tan pronto como la cerraron en la cara de las chicas, Kujuri le dijo a Reno que tenía que llegar al laboratorio de química para preparar el neutralizador. En el camino al laboratorio, las chicas que habían escapado de la azotea bloquearon su camino. Entonces, Kujuri sacó un tubo de su colección de drogas. El único problema era que se trataba de una droga que derretía el rostro. Reno le dijo que no la usara en ellas porque no quería que se lastimaran. En cambio, sugirió que tomaran otro camino hacia el laboratorio. Pero mientras corrían, Baba apareció y comenzó a perseguirlas por correr en los pasillos. Su repentina aparición asustó a Kujuri. Así que lanzó la droga que derretía rostros a la mujer, y todo su maquillaje se derritió, sorprendiéndolas. Kujuri no podía creer que el maquillaje de la mujer fuera tan grueso que detuviera su droga, mientras la nueva criatura expuesta de la noche intentaba esconder su horrible rostro. Después de que se arrastró de vuelta a las sombras, Reno y Kujuri intentaron continuar su misión, pero se detuvieron al notar que las chicas se habían separado. Como se les estaba acabando el tiempo, Reno sugirió dividirse también. Dijo que él distraería a las chicas, ya que estaban tras él, y Kujuri estuvo de acuerdo. Mientras corría en la dirección opuesta, Shizuka comenzó a perseguirlo, pero de repente tropezó y cayó. Así que él volvió para revisarla. No fue hasta que la llevó a la enfermería y la atendió que el simp recordó que se suponía que debía estar huyendo de ella. Antes de que pudiera reaccionar, Shizuka lo inmovilizó debajo de ella gracias a su fuerza sobrehumana y comenzó a besarlo. Como hombre de cultura, se dejó llevar por el momento. Pero cuando su lado racional recuperó el control, la detuvo y la colgó como un abrigo. Luego prometió que volvería por ella una vez que el neutralizador estuviera listo y corrió hacia el laboratorio de química. En el camino, se encontró con Karane y Akari. Y cuando trató de esquivarlas, Karane lanzó a Akari contra él como un atleta profesional de lanzamiento de peso. Después de que Akari se estrelló contra él, derribándolo al suelo, se aseguraron de mantenerlo sujetado antes de turnarse para besarlo. En algún momento, ambas chicas comenzaron a discutir cómo solían hacerlo cuando estaban en su estado normal. Y Reno vio esto como su oportunidad para escapar. Agarró la parte trasera de sus cabezas y las empujó la una hacia la otra, así que se besaron y se olvidaron de él.
Mientras las observaba besarse, se sorprendió disfrutando del espectáculo, pero tuvo que recordarse que estaba en una misión. Luego corrió hacia el laboratorio y, al llegar, se sorprendió al encontrar a Nano en lugar de Kujuri, así que se escondió dentro de un casillero vacío en el pasillo. Allí, rezó para que Kujuri hubiera encontrado otro lugar para preparar el neutralizador, pero se dio cuenta de que sus plegarias eran en vano cuando notó que Kujuri estaba dentro del mismo casillero que él. Kujuri explicó que se había escondido allí cuando vio a Nano dentro del laboratorio. Resultó que, incluso en su estado zombificado, Nano seguía usando al máximo sus células cerebrales, y Reno dedujo que ella había sido la que dio la orden de rodearlos anteriormente. Query propuso que Reno actuara como cebo para distraer a Nano y así poder colarse en el laboratorio, pero él señaló que Nano se daría cuenta del plan. Luego trató de idear otra forma de llevar a Kujuri al laboratorio, pero la chica de repente empezó a llorar, distrayéndolo. Confundido, le preguntó cuál era el problema, y Query le contó que si no fuera por ella, no estarían en esa situación. Mientras sollozaba más fuerte, le explicó cómo todos los miembros de su club se habían ido porque a ella solo le importaba crear drogas. Justo cuando juró no volver a crear ninguna droga, sintió algo en su bolsillo. Lo sacó, y para su sorpresa, era un tubo de neutralizador. Cuando Reno lo vio, recuperó la esperanza, pensando que podrían dárselo a Nano. Sin embargo, Kujuri destruyó esa esperanza cuando de repente bebió el neutralizador. Cuando él intentó quitárselo, ella dejó caer los 2 tubos y la droga restante se desperdició. Así que Kujuri comenzó a culparlo, mientras él le argumentaba que la culpa era suya porque podrían haberle dado el neutralizador a Nano, pero en su lugar ella lo bebió. Query explicó que su plan era entrar al laboratorio como su yo original, ya que Nano no estaba familiarizada con el lugar y no intentaría detenerla. Reno se quedó sin palabras, no porque se diera cuenta de que había cometido un error, sino porque Query estaba presionada contra él con fuerza. Sin darse cuenta del efecto que tenía sobre él, Query le preguntó por qué estaba rojo de la cara. Al no poder responder, ella le dijo que tenía que irse. Solo había bebido un poco del neutralizador, por lo que sus efectos no durarían mucho. Cuando salió del casillero, Nano la ignoró, pero Query se acercó para intentar atarla y entró en pánico cuando Nano la miró fijamente. Sin pensar, dijo su nombre y terminó atada en su lugar. Así que Reno no tuvo más opción que rebelarse. Nano inmediatamente lo persiguió, y cuando él se encerró en un aula vacía, ella rompió la cerradura y lo siguió. Al estar atrapado, lo agarró y comenzó a besarlo, negándose a soltarlo hasta que Query llegó con el neutralizador para salvarlo. Más tarde, cuando las chicas se despertaron, se disculparon con Reno por lo que habían hecho mientras estaban en su estado de zombies besadores. Sin embargo, Karane y Akari afirmaron que no recordaban nada de su tiempo como zombies porque les daba vergüenza admitir que se habían besado y que les había gustado. Query, entre lágrimas, luego se disculpó con el grupo por haber sido imprudente con sus drogas y arruinar su primer encuentro, pero ellas le aseguraron que no estaban enojadas con ella. Incluso Reno prometió ayudarla siempre a limpiar cualquier desastre que sus drogas crearan y le pidió que no renunciara a su sueño de convertirse en investigadora farmacéutica. Conmovida por sus palabras, Kujuri lo abrazó y declaró que lo amaba. Después de eso, lo besó como había querido hacer antes. Días después, Reno llevó a las chicas a un popular jardín de flores, donde se enteraron de que se estaba realizando un evento de lanzamiento de flores. Según las reglas, el ganador podría usar un vestido de novia y tomarse fotos de boda con su pareja. Akari se emocionó al escuchar esto, porque siempre había sido su sueño usar un vestido de novia. Así que, Reno sugirió que todos entraran. Mientras esperaban que la competencia empezara, notaron a la hermana de King con hyping up a sus miembros de GAM para ganar a toda costa. Nano explicó que eran una pandilla de motociclistas japonesa conocida como el Guerrilla Syndicate, que había existido desde el comienzo del siglo XXI, y Reno le agradeció por el heads up. Akari propuso que trabajaran juntos y dijo que sacarían LATs más tarde para decidir quién usaría el vestido. Después de que acordaron a su propuesta, Rente instruyó a Shizuka que se quedara atrás ya que era teeny y no quería que se viera caught up en la locura. Query no tuvo un problema porque había traído su Nutrelaice y lo bebió para hacerse más grande. Cuando notaron que la Guerrilla Gang usaba banners para Cheer el besón, Reno decidió que Shizuka necesitaría uno también. No tenía los materiales para crear uno, así que tomó una toalla y scribbled las palabras Reno Family en ella. Tan pronto como las chicas lo vieron, empezaron a nadar y actuar todas shy. Después de hacer un group cheer, se movieron hacia el stage y la gang continuó chanting agresivamente. Sin embargo, de repente pararon cuando notaron a Shizuka jumping up and down con su toalla. Pensaron que se veía adorable e incluso consideraron llevarla a casa como si fuera algún Strat Cat o algo.
Use 10, el announcer llamó la atención de todos al stage ya que el game estaba a punto de comenzar. Cuando sacó el Flower Tasse al stage, Reno y las chicas se sorprendieron al ver que estaba Inbaba. Ella había sido una Shot Patter alguna vez, así que cuando subió el buquet, fue soaring through the sky como un pájaro. La crowd inmediatamente rushed after it, esperando atraparlo. Pero la Guerrilla Gang empezó a hacer su move. Empujaron a la gente fuera del camino, aunque estaba against the rules y Clamp que estaban conducting a special training. La líder incluso toast a una de sus members hacia Akari, pero Karane la salvó antes de que la golpeara. Luego declaró que estaba switching teams y fue after la líder de la gang, quien refused to go down. Ella ordenó a su gente que realizaran una maniobra llamada Gorakane, que creó un mini tornado y envió el buquet volando hacia ella en su lugar. Reno inmediatamente fue tras él, pero cambió direcciones cuando notó que Sisa venía in hot sobre su Taul Glide. Gracias al tornado llevándola junto con él. Porque estaba Igap, Shizuka pudo agarrar el buquet, y como resultado, cayó ya que ya no estaba usando la toalla como su Glide. Para prevenir que se convirtiera en una mancha en el suelo, el Melon Squad formó un human trampoline para atraparla. Sin embargo, porque la recoil feature en sus packages era poderosa, Sisa bounced off, pero Reno la atrapó. La Guerrilla Lady screamed in annoyance después de perder, pero Karane se acercó a ella y extendió su mano. Dijo que quería agradecerle por ser una worthy opponent, pero la verdad era que la estaba agradeciendo por mantenerla ocupada mientras las chicas usaban sus plats para salvar a Shizuka. Si hubiera estado con ellas, habría sido useless, ya que su flat chest no habría hecho nada por Shizuka. Reno y las chicas entonces celebraron su victoria y Akari les recordó que tenían que draw lats para seleccionar la bride para el shoot. Sin embargo, no sabían que la determination de Akari para usar el vestido la había empujado a Rick de lats en su favor. Y Ustas estaban a punto de comenzar, Nano sugirió que piquearan al mismo team en lugar de taking turns y Akari empezó a paniquín. In the end, no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero después de que todos piquearan sus lats, se sorprendió al ver que había won. Mientras comenzaba a celebrar su win, Kusuri empezó a throw a tantrum, insistiendo en que ella fuera la que usara el vestido. Mientras rodaba alrededor como una overpampered brat, Akari se sintió bad y offered dejarla tomar su place. Afortunadamente, después de que Hakt, Kujuri realized que había forgotten actuar su age, así que se disculpó con Akari y le dijo que usara el vestido. Con eso, Akari fulfilled su dream. Y después de que terminaron de tomar todas las pictures que querían, le sang Reno y le dijo que tenían que break up, lo que los Shaq. Como ella se había marchado, él se apresuró a cambiarse de ropa. Pero cuando salió y le preguntó a un miembro del personal dónde estaba, le dijeron que ya se había ido. Preocupado, intentó llamarla, pero Akari no contestó, lo que lo dejó aún más inquieto que antes. Así que más tarde ese mismo día fue a su casa para hablar con ella. Cuando la vio de pie junto a la ventana, la llamó, de inmediato, Akari le hizo señas para que guardara silencio, porque en ese momento un guardia de seguridad estaba patrullando la zona. Después de que el guardia se fue, Akari llamó a Reno desde un número desconocido y le dijo que se fuera, pero él se negó, diciendo que no se marcharía hasta que ella le explicara por qué quería terminar con él. Akari le dijo que se había desenamorado, pero él no le creyó e insistió en que dijera la verdad. Al final, Akari cedió y admitió que era porque su madre desaprobaba su relación. De repente, su madre cerró las cortinas, luego le quitó el teléfono a Akari y amenazó a Reno para que se mantuviera alejado de su hija. Reno intentó suplicarle, pero ella colgó la llamada, y él fue arrastrado por el guardia de seguridad que había regresado. Mientras tanto, dentro de la casa, Akari le rogó a su madre que la perdonara, y su madre le dijo que si volvía a equivocarse, enviaría a Reno lejos. Akari juró no desobedecerla nunca más. Entonces, la mujer la abrazó y le dijo que todo lo hacía por su bien. Más tarde, mientras Reno caminaba de regreso a casa, recordó la forma en que la madre de Akari le había hablado y se preguntó qué había hecho para provocar la ira de la mujer. También se sentía desesperanzado, ya que no había nada que pudiera hacer para cambiar su opinión, y se quedó sumido en la autocompasión. Entonces vio un trébol de 4 hojas y empezó a rememorar su tiempo con Akari. Al final, tomó una decisión y llamó a las demás al parque para informarles sobre la madre de Akari. También les dijo que planeaba sacar a Akari de su casa y huir con ella. Pero las chicas le dijeron que la madre de Akari los encontraría. Reno lo sabía, pero no le importó y les rogó que lo esperaran durante ese tiempo. Sin embargo, se dio cuenta de lo egoísta que estaba siendo e intentó retractarse, pero Karane lo interrumpió diciendo que prefería ir con él. Las demás también dijeron lo mismo, ya que era evidente que no podría sacar a Akari él solo. Cuando llegaron a la casa de Akari, treparon la cerca para entrar y Reno les advirtió sobre los guardias de seguridad.
Luego sacó una pelota de goma de su mochila y les explicó que quería lanzarla contra la ventana de Akari para llamar su atención. Por desgracia, tenía muy mala puntería, falló el tiro y la pelota rebotó contra la pared. Entonces empezaron a buscarla para intentarlo de nuevo, y Karane la encontró en posesión del gato de la familia. Cuando intentó recuperarla, el felino salió corriendo, así que ella lo persiguió y se cayó. Kusuri también intentó atraparlo, así que el gato siguió corriendo en dirección a Nano, quien planeaba darle una patada. Por suerte, Reno intervino antes de que eso ocurriera y le dijo que no fuera una bruja despiadada. Justo en ese momento, oyeron que el guardia de seguridad se acercaba, así que se movieron como ninjas y se escondieron en los arbustos. Reno se llevó al gato con él, pero este escapó y se acercó al guardia, quien empezó a jugar con él. Como el gato se llevó la pelota consigo, ya no pudieron seguir con su primer plan y decidieron entrar a la casa. Lamentablemente, la única forma de entrar era por la gatera. Y como ninguno de ellos cabía por ahí, Nano ideó un plan. Ella reunió piedras del jardín y comenzó a apuntar a la cerradura a través de la gatera. Una vez que tuvo éxito, abrió la puerta para que entraran. Pero Reno notó que algo estaba mal con su mano. Ella intentó ocultárselo, pero él tiró de su mano hacia él y vio que se había lesionado por lanzar las piedras. Inmediatamente, le pidió a Karane que sacara las vendas y el desinfectante de su bolso. Después de que terminó de atender a Nano, la regañó por ser imprudente. Nano no vio que había hecho mal y explicó que lo había hecho porque le debía un favor a Akari por defenderla en la piscina. Cuando el grupo finalmente entró en la casa, fueron abordados por un perro guardián, lo que los asustó hasta lo más profundo. Para ir a lo seguro, Reno les ordenó retirarse. Pero cuando salieron, se dio cuenta de que Shizuka todavía estaba dentro. Estaba demasiado asustada para moverse. Y cuando Reno intentó llamarla, Nano lo detuvo, recordándole al guardia de seguridad. Al mismo tiempo, la aterrorizada Shizuka comenzó a reprocharse por haber venido a la misión cuando no tenía agallas. Sin embargo, cuando recordó lo amable que Akari había sido con ella, se dijo a sí misma que tenía que ser fuerte. Entonces se acostó, preparándose para sacrificarse por la causa. Pero en lugar de despedazarla como ella pensó que haría, el perro comenzó a lamerle la cara. Nano explicó que los perros protegen instintivamente a los débiles, y como percibió que Cisco era vulnerable, decidió protegerla en lugar de atacar. Reno y los demás se alegraron de oír esto, pero Reno señaló que si volvían a entrar en la casa, el perro cambiaría y se volvería contra ellos. Nano sugirió pedirle a Sisa que le sacara los ojos al perro, pero Reno le dijo que podría acabar encarcelada por crueldad animal. Justo entonces, Kusuri levantó un tubo de medicina y le pidió a Reno que le dejara el perro a ella. Se acercó silenciosamente a la puerta y rodó el tubo hacia Sisa antes de revelar que era un somnífero. Sin embargo, cuando le indicó a Sisa que lo usara, no le dijo a la chica que lo usara en el perro. Así que Shizuka se lo bebió y se quedó dormida. Mientras Karani comenzaba a regañar a Kahuri por cometer un error así, el perro lamió la boca de Shizuka y se quedó dormido al instante. Después de agradecer a los dioses del guión por el rescate, el grupo entró en la casa. Cuando llegaron a un largo corredor, el gato reapareció de repente y activó los sensores, haciendo sonar la alarma. Sin embargo, cuando llegaron los guardias, solo encontraron al gato. Como Renato y las chicas se habían escondido. Después de que se llevaron al gato y se fueron, el grupo se preocupó porque no sabían cómo pasar sin activar los sensores restantes. Afortunadamente, Kusuri tenía una solución y le entregó a Reno un pequeño frasco de gotas para los ojos, que según ella le ayudarían a ver los sensores. Karane fue la única que notó que lo había sacado de un sobre que se había caído. Cuando lo recogió, Kusuri rápidamente agarró el sobre y lo escondió, pero no antes de que Nano leyera lo que estaba escrito en él. Ella informó a Karane que estaba dirigido a un equipo de investigación extranjero con un laboratorio farmacéutico. Esto hizo que Karane recordara lo que Kujuri había dicho sobre su sueño. Así que le preguntó a Kujuri por qué se lo había dado a ellos. Conociendo las implicaciones, Kujuri explicó que lo hizo porque quería ayudar a Akari y compensar todos los problemas que le había causado en el pasado. También dijo que veía a Akari como su amiga y que sus amigas eran más importantes que cualquier cosa. Durante este tiempo, los ojos de Rente estaban cerrados, pero juró que el sacrificio de todos no sería en vano. Cuando finalmente abrió sus ojos, habían cambiado y descubrió que ahora podía ver los sensores corriendo desde el piso hasta el techo. También notó que el techo parecía más bajo de lo usual y se dio cuenta de que era porque no había sensores donde estaba la lámpara de araña. Entonces les dijo a las chicas que el único camino era trepar hasta el techo y Kujuri preguntó si pensaba que eran Spider-Man. Después de pensarlo por un rato, acordó que sería imposible para ellos hacerlo.
Nanok dijo que la otra solución era que dos personas trabajaran juntas y treparan hasta la cima. De repente, un pensamiento les ocurrió y miraron a Karane como si fuera su salvadora. Antes de que la chica pudiera preguntar qué estaban tramando, fue atada a Reno. Karane no apreció que la lanzaran a un enredo improvisado e imposible reinicio, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Después de unos minutos espantosos dedicados a probar su fuerza central, el DW alcanzó exitosamente el otro lado. Rente entonces llamó a los otros, pidiendo que esperaran mientras él y Karane corrían a encontrar a Akari. Tan pronto como ubicaron su habitación y abrieron la puerta, las alarmas sonaron y fueron rodeados por guardias de seguridad y la madre de Akari, Haari. Tras su captura, fueron llevados a otra habitación donde Reno intentó y falló en convencer a Haari de dejar que Akari se fuera con ellos. La mujer estaba decidida a mantener a su hija alejada de Reno porque creía que la estaba protegiendo del desamor. El mismo desamor que sintió después de que el padre de Akari cayera enfermo y muriera a una edad muy joven. Dijo que Akari era prueba de que su padre existió y no estaba dispuesta a arriesgar la felicidad de su hija por amor otra vez. Después de que concluyó su relato desgarrador, Rente empezó a llorar, causando que los efectos de las gotas para ojos se desgastaran en el momento en que se limpió los ojos y pudo finalmente ver correctamente otra vez. El Lack Dice con Haari fue hit con el Soul Mate Singh. Casi inmediatamente, la mujer perdió su compostura y pleaded con Reno que saliera con ella. Karane estaba shocked beyond words después de oír lo que Haari dijo. Y mientras se preguntaba si la mujer estaba okay in the head, Reno comenzó a tartamudear como un fool. Ella inmediatamente screamed at him que get his act together y stop getting carried away por el plácice de la mujer. Eustace le recordó que Haari era la madre de Akari, la mujer volvió en sí y claimed que había estado joking. Karane sabía que estaba lying ya que su cougar radar estaba going off the rails, pero kept her mouth shut. Haari entonces repitió que no dejaría que Reno estuviera con Akari, pero Reno le dijo que no se rendiría. Dijo que le había promised a Akari que también la haría feliz, pero Haari refused to believe anything que él dijera. The next moment, snapped sus fingers y una chair, que dijo que era un lie detector, came up out of the ground. Addressing a Reno, le dijo que si la chair revealed que estaba lying sobre sus feelings por Akari, se iría y never contactaría con ella otra vez. Reno agreed y le pidió que probara que la chair era lo que decía que era. Haari entonces a Karane sit in the chair para poder usarla como test subject. La first question que preguntó fue sobre el cise de los plat covers de Karani, lo que hizo que la chica que en plan. Sin embargo, aún así answered la question, diciendo que era una CK. Inmediatamente, la máquina indicó que estaba mintiendo, así que dijo que era una copa, pero eso también era una mentira. Molesta, golpeó la máquina cuando no dejaba de repetir que estaba mintiendo, y Haari preguntó la siguiente pregunta. Quería saber si Karane amaba a Reno, y ella respondió que sí, pero la máquina dijo que era una mentira. Esto causó que Reno perdiera unas cuantas pintas de sangre y perdía más cada vez que Karane repetía su respuesta pero era etiquetada como mentirosa. Su pérdida de sangre fue tan severa que estaba al borde de la muerte y podía ver a su abuela saludándolo desde más allá del río Estigia. No fue hasta que Karane gritó que Reno era la persona que más amaba en el mundo que la silla acordó que estaba diciendo la verdad. Esa confirmación trajo a Reno de vuelta de su viaje más allá del velo y absorbió toda su sangre como una maldita esponja. Después de esto, tomó el lugar de Karane y declaró que también la amaba más que a nadie en el mundo. Así que, ella lo regañó. Después de que se disculpó por dejarse llevar, Haari comenzó a interrogarlo y la máquina probó que estaba diciendo la verdad. Haari entonces cayó de rodillas en incredulidad. Pero se levantó y dijo que la precisión de la máquina era cuestionable. Al oír esto, Karani acusó a Haari de usar la máquina para humillarla. Y mientras se quejaba, una sirvienta llegó con malas noticias. Dijo que Akari estaba intentando arrojarse por la ventana. Y antes de que Haari pudiera reaccionar, Karane la agarró por el hombro, amenazando con romperle el cuello si alguien se movía. Luego instruyó a Reno que encontrara a Akari y la llevara lo más lejos posible de allí. Reno dudó porque no quería ser egoísta y dejarla atrás, pero ella le aseguró que estaba bien. Le dijo que mientras prometiera regresar con ella un día, no le importaba esperar y eso le quitó el peso del pecho. Le agradeció por entender y luego corrió a encontrar a Akari mientras Haari intentaba liberarse de Karane. Mientras empujaba hacia adelante, Karane hizo lo mejor para mantenerla restringida porque no quería que detuviera a Reno. Haari afirmó que le mostraría qué significaba el amor de una madre, pero Karane le dijo que no subestimara el amor de una mejor amiga. Mientras tanto, Reno llegó a la habitación de Akari para encontrar al guardia parado afuera, ya que estaban preocupados de que acercarse a ella la empujara a saltar. Esperando lo mejor, Reno llamó a Akari,
diciendo que podían irse porque Karane estaba reteniendo a su madre. Akari le dijo que no tenía sentido huir ya que su madre los encontraría donde quiera que fueran. Reno le suplicó que no siguiera con su plan, diciendo que perderla sería lo peor que le podría pasar a él. Su súplica finalmente la alcanzó, pero de repente se congeló de miedo cuando la adrenalina se desgastó. Reno entonces le instruyó que permaneciera donde estaba, pero mientras se acercaba a ella, resbaló. Afortunadamente, la atrapó antes de que pudiera caer, pero no podía tirar de ella hacia arriba sin arriesgar su vida. Viendo esto, Akari le suplicó que la soltara, pero él se negó y se maniobró de manera que ambos cayeron en la fuente. Las chicas inmediatamente corrieron a revisarles cuando Haari y Karane salieron afuera. Karane se acercó a Akari y la abofeteó. Sus acciones sorprendieron a todos, pero cuando empezaron a llorar juntas, Reno entendió por qué Karane había abofeteado a Akari. Haari entonces admitió que había juzgado mal a Reno y le suplicó que cuidara de su hija como había prometido. Reno le aseguró que lo haría, pero la sorprendió diciendo que también cuidaría de ella, así que lo abrazó. Las chicas solo pudieron mirar la escena en shock ya que nadie entendía qué demonios estaba pasando. Después de que lo soltara, los invitó a pasar la noche y todos acordaron. Durante la hora del baño, Karane no pudo soportar ver todos los platos oversized donde quiera que mirara, así que regresó a la habitación. Cuando entró, Rente notó su estómago expuesto, y su cerebro inmediatamente se desordenó. Cuando Karane cuestionó su comportamiento, él señaló que estaba mostrando demasiada piel, lo que la llevó a decir que era sucio de mente. Sin embargo, ella tampoco era tan inocente porque lo empujó a la cama e intentó castigarlo frotando su cuerpo contra él. Al final, no pudo completar su tarea porque se excitó. Y antes de que las cosas pudieran escalar, Kusuri irrumpió en la habitación. Los dos inmediatamente saltaron separados y comenzaron a hacer flexiones para que la chica tonta no sospechara nada. Cuando las otras eventualmente entraron, Haari las vistió a todas con atuendos lindos, y Rente se derritió por Shizuka y Query. Para agradecerle, le besaron la mejilla. Y mientras eso sobrecargaba su cerebro, le dio a Haari un sangrado nasal. Cuando la mujer se dio cuenta de esto, se excusó diciendo que tenía que ir a la cocina. Reno se ofreció a ir con ella ya que también necesitaba un descanso, pero nunca llegaron a la cocina porque Haari lo invitó a su habitación. Cuando tardaron demasiado en regresar, las chicas comenzaron a preguntarse dónde estaban. Gracias a la escena que presenciaron junto a la fuente, Akari preguntó si los dos estaban liándose. Las chicas le aseguraron que era imposible. Pero cuando oyeron los sonidos felices de Haari, cambiaron de opinión. Entonces corrieron a atrapar a los dos en el acto, pero se sorprendieron al ver a Reno vestido de chica. Yari, por otro lado, estaba rodando en el suelo, derritiéndose por lo lindo que se veía. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían entendido mal. Incapaz de soportar el shock, Reno se desmayó, pero Haari aseguró a las chicas que estaría bien y pidió a Nano que ayudara con su plan para revivirlo. Poco después, regresaron, pero Nano estaba vestida de príncipe, y Yari dijo que su trabajo era despertar a Reno con un beso. Nano hizo lo que le pidieron, y después de que Reno recuperara la conciencia, se fue a tomar un baño. Mientras estaba ausente, una sirvienta vino a darle a Haari algo de cuerda. Y cuando la mujer intentó escabullirse con su hija, fueron detenidas. Las chicas querían saber por qué estaban actuando sospechoso, y admitieron que iban a espiar a Reno. Kujuri inmediatamente suplicó ir con ellas porque quería ver cómo lucía un pepinillo humano. Mientras Nano dijo que quería acompañar por propósitos de investigación, ese también pidió acompañar, alegando que no quería perderse la diversión. Cuando intentaron irse, Sisa se paró en su camino y les dijo que lo que querían hacer estaba mal ya que ella no tenía licencia de abogado. La ataron en una manta y luego salieron de la habitación para hacer lo que querían. Mientras tanto, Rente había esperado que él tirara de tal truco. Así que, mantuvo su toalla puesta para evitar problemas. Sin que él lo supiera, su plan ya estaba en marcha ya que bajaron a Query hacia la ventana. Desafortunadamente para ella, la ventana estaba empañada, impidiéndole ver dentro del baño, pero Kujuri se negó a rendirse. Ella empujó su cara contra la ventana justo cuando Reno miró en esa dirección, así que él gritó, pensando que había visto un fantasma. Kujuri también entró en pánico ya que asumió que la había atrapado, así que las otras la jalaron de vuelta arriba a donde estaban. Mientras Reno se preparaba para desalojar el baño, Shizuka yacía en su prisión improvisada, imaginando todas las cosas que podrían salir mal en su intento de liberarse. Rodó fuera de la habitación y hacia lo desconocido. Durante ese tiempo, Aari llevó a las chicas al ático para obtener una mejor vista de Reno. Pero la presencia de una criatura peluda las asustó. Abajo, Shizuka alcanzó la cima de las escaleras y se sobresaltó por el perro, así que accidentalmente rodó escaleras abajo.
En el camino, la cuerda que la mantenía atada se aflojó, pero no pudo detenerse de rodar y terminó en el baño. Reno corrió a revisar cómo estaba ella, pero su movimiento causó que su toalla cayera, y Sisa se encontró cara a cara con su reliquia sagrada. Después de que se desmayó por el shock, Rente la cargó fuera del lugar y se encontró con Haari y las otras en su camino. No tardó mucho en adivinar qué habían estado haciendo, así que las regañó por ello. Más tarde, mientras jugaban un juego de cartas, Haari de repente se excusó, así que Reno la siguió por curiosidad. Cuando la encontró, vio que estaba rezando y tenía una foto de un chico joven al que reveló que era el padre de Akari. Reno preguntó por qué nunca había salido con nadie después de su muerte, y Haari dijo que tenía miedo de olvidarlo. Creía que si se enamoraba de alguien más, el amor que tenía por él se desvanecería y él verdaderamente moriría. Entendiendo su preocupación, Reno la abrazó y le dijo que no había nada de qué preocuparse con él porque no era del tipo celoso. También le aseguró que mientras lo que sintieran el uno por el otro fuera real, nada más importaba. Justo entonces, Haari recordó que el padre de Akari le había dicho que guardara su primer beso para alguien que se quedara con ella. Así que, le pidió a Reno que la besara. Sin embargo, de repente se sintió tímida e intentó irse, pero Reno no la dejó y la besó de la manera que ella quería que lo hiciera. Mucho después de que todos se hubieran ido a la cama, Akari fue a acostarse junto a Reno y admitió que había tenido miedo todo el tiempo que estuvieron separados. El pensamiento de que nunca volverían a verse era más de lo que podía manejar. Pero todo salió bien al final. Reno la besó cuando terminó de hablar y le prometió que no se iría. Un poco después, Reno fue despertado por el sonido de besos y para su sorpresa, vio que eran Karane y Akari. Las chicas estaban realizando este acto en su sueño, y cada una verdaderamente creía que lo estaba besando a él. Como ya no podía volver a dormirse, salió de la habitación y mientras caminaba por la casa, se encontró con el fantasma del padre de Akari. El tipo intentó asustarlo un poco, pero Reno no se inmutó, lo que lo sorprendió porque se había asustado cuando confundió a Kusuri con un fantasma. Reno admitió que los fantasmas lo aterrorizaban, pero dijo que él era una excepción porque sabía quién era. Mientras hablaban, el fantasma le agradeció por darle a su familia el amor que merecían, y Reno prometió continuar haciéndolo. Aún estaba haciendo promesas cuando una luz brillante envolvió al padre de Akari, así que el tipo le dijo que había llegado el momento de que se fuera. Resultó que se había negado a cruzar porque se sentía culpable por dejarlas solas. Sin embargo, ya que ahora tenían a Reno, podía finalmente seguir adelante. Reno intentó prevenir que se fuera, pero no sirvió de nada. Y después de que desapareció, Rente despertó en el pasillo. Su única compañía era el gato, pero lo ignoró mientras se preguntaba si su encuentro con el fantasma había sido un sueño. Un poco después, él y las chicas se despidieron de madre e hija porque tenían que regresar a casa y prepararse para la escuela. Antes de que se fueran, Haari siempre les pidió que visitaran, y Reno prometió que lo haría. Sin embargo, la mujer era tan impaciente que decidió comprar la escuela y apareció en la asamblea, sorprendiendo a todos. En ese momento, Reno estaba en su casa. Y después de que supo que ella estaba en la escuela, corrió de vuelta. Cuando llegó, corrió al tejado y fue recibido por la vista de sus novias esperándolo.